El tema de hoy es la voz. Lo que tenemos generalmente entendido por la voz es lo que cada cultura nos muestra. Yo les recomendaría explorar, seguramente que está en YouTube, en Internet, en algún lugar, una serie de 3 discos compactos que produjo la UNESCO ahora cerca de 30 años, con grabaciones de voces de distintas culturas, de muy distintas culturas. Asia, particularmente, África, luego Europa, Australia, muy poco de toda América, eh, pero con lo cual uno puede figurarse cómo la voz tiene significados completamente distintos para cada cultura. Hay, hay voces, por ejemplo, que no corresponderían para nada con los modelos que tenemos y que son heredados de la música europea. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención era el de una jovencita que cantaba y que aterraba tocando una flauta. Es decir, entonaba un pequeño fragmento melódico, un pequeño fragmento a algunas alturas, o uno o dos, y después tocaba la flauta. ¿De qué consistía? No sé, probablemente se trataba de algún rito. Otro, lo poco que pude escuchar de América, era una ceremonia de los indios bororos del Brasil. Y era una ceremonia fúnebre en la que se llevaba a cabo el enterramiento de alguien, de algún miembro de la comunidad. Son indígenas que han estado aislados del mundo moderno por siglos y, sin embargo, en su celebración, que eran cantos, danzas, acompañados por instrumentos, por los pequeños instrumentos de percusión eh, o tambores, uno podía entender, sin entender demasiado la explicación, sin averiguar demasiado la explicación, que era una ceremonia fúnebre. ¿Por qué? Por la manera en la que la voz se manifestaba. Pero había otras voces eh, ceremoniales, por ejemplo, la de los tibetanos, la de los monjes tibetanos, que cantaban todos el mismo sonido, la misma altura, intentando retener la resonancia armónica producto de ese canto. Como todos cantaban una suerte de fundamental, al cantar entre todos generaba uno o varios armónicos y el resultado era cómo flotaba en el ambiente, literalmente flotaba una resonancia armónica. Si comparamos eso con la música europea, que es la que nos está dando el modelo y es la que estudiamos, es a partir de la que estudiamos, es a partir de la que tenemos una noción sobre la escritura y por lo tanto del análisis y por lo tanto de valores implícitos en estas formas de escritura, entendemos que la música europea tiene una melodía que está basada en una escala, cosa que puede ocurrir en la mayoría de las culturas, no en todas, que esta melodía va variando incluso eh, de escala, va relacionándose con otras escalas cercanas, idénticas, pero en distinto registro, o un poco distintas porque tienen otra modalidad. Estas diferencias entre una escala mayor y una escala menor. Y además de este mínimo contraste entre una y otra escalas, lo que se tiene es el acompañamiento. Este acompañamiento, digamos que el más sencillo sería el acompañamiento de una guitarra o de un instrumento de teclado, que procuraría una suerte de ambiente en el cual se lleva a cabo la evolución de la melodía. La melodía normalmente va acompañada de un texto, no es
totalmente independiente, no se canta solamente a alturas, sino que se cantan siempre relacionadas con un texto. Y que este texto es el que define, por lo general, el sentido que puede tener esa melodía y que define también el sentido que puede tener el acompañamiento. Dicha evolución, digamos, en el modelo del canto europeo es a tal grado, digamos, desarrollado que permite entender cómo el acompañamiento mismo tiene una evolución propia, como si existiera dos personajes. Uno, aquello que genera la melodía y sus variaciones, y otro, aquello que genera la atmósfera en torno a esa melodía. Es conocido como, en el caso de Juan Sebastián Bach, los corales de Bach, que son en gran parte el fundamento de la música europea. Se creó una intención, digamos, en la armonía que resaltaba el sentido religioso, dramático, de la... Alguien está haciendo ruido, creo que Angelina tiene el micrófono así. Ah, ok, perdón. No, no es que yo oigo pasos y digo, caramba, ¿de dónde vienen? Gracias, amigo. En esas evoluciones, digo, es la atmósfera, y esa evolución puede ser completamente independiente. Mucho de esas evoluciones entre el acompañamiento y la melodía fueron desarrollados en particular con menor obediencia de una a la otra en el siglo XIX y muy, muy particularmente con Schubert. Pero ya desde Bach, en los corales, es conocido como cuando había una intención dramática, cuando se hablaba del sufrimiento de Cristo en la cruz, el dolor o la esperanza o la alegría, eran resaltados por una combinación armónica. La característica de los corales de Bach es que es una melodía que inventó Lutero y una armonía que resalta el carácter dramático de esa melodía. ¿Cuáles son las características que tiene en general la voz en la música europea? Digamos que es la entonación de alturas a partir de una escala, generalmente a partir de una escala. Quería decir antes que hay casos donde, por ejemplo, la música de los indios del continente americano, en donde la escala no está fijada, no hay un instrumento melódico que produzca una escala idéntica a otra. Hay un solo caso de una flauta en, en México, Veracruz creo, que produce entonaciones idénticas, una escala idéntica, pero en general estos instrumentos no son necesariamente parecidos, sí tienen una escala en la que se asciende o se desciende, evidentemente, pero en donde las alturas no son necesariamente idénticas. Se orientan más que nada por el número de agujeros que tiene la flauta y cómo se va produciendo la entonación resultante. Pero no hay una concepción previa. O sea, la idea de escala es más bien que algo sube o que algo baja, que hay una colección de agujeros en la flauta que producen movimientos ascendentes o descendentes. Y hay también el caso en América y en otras culturas, en los Balcanes, por ejemplo, de grupos de flautas en donde se toca al mismo tiempo dos, tres o cuatro flautas. No es conocido que haya habido un pensamiento armónico elaborado, ni mucho menos, sino que la música del continente americano es monódica, lo que haría pensar que las eh, polifonías, o sea, el conjunto de varias voces deberían de ocurrir, digamos, en paralelo, que no se tocaban de distintos modos cada una de las dos, tres o cuatro flautas que soplaba el flautista,
sino que se tocaban, digamos, se procedía a tocar un conjunto de 2, 3 o 4 agujeros y se presionaban los mismos dedos o el mismo dedo para obtener los resultados. Esto habla de una manera muy distinta de entender eh, la sonoridad del acompañamiento. Todo esto en contraste, por ejemplo, con la música europea que tiene, digamos, acompañamientos que han evolucionado al punto de que se tiene una voz y se tiene una orquesta y la orquesta tiene un conjunto de voces, una mucha mayor autonomía y hace comentarios, no son solamente ambientes resonantes relacionados con las alturas que tiene la melodía, sino también son ambientes que comentan, que tienen su propia iniciativa y que al parecer pueden mantener un diálogo entre la melodía y el acompañamiento. Ahora, ¿de qué están hechas esas melodías? Esa es la parte que yo quisiera resaltar. Una melodía europea está hecha de alturas, de duraciones, evidentemente, vinculadas a esas alturas. Las duraciones sirven para coordinar la evolución temporal. Quiere decir que si yo cambio de una altura a otra, el mismo cambio ya está produciendo un ritmo. Y el ritmo de la melodía está, digamos, regido por esos cambios. No hay un cambio totalmente autónomo, en donde, por ejemplo, yo cambiase de altura y después cambiara la articulación rítmica al mismo tiempo. O sea, que yo hiciera, por ejemplo, esa sería la forma clásica, donde hay 3 pulsos, que pudiera ser donde hay pequeñas articulaciones añadidas y donde no necesariamente existe una sincronía entre la transformación de las alturas y la transformación del ritmo, de tal manera que puedan ser independientes unos de otros. Lo mismo ocurre, por ejemplo, o tiende a ocurrir con los cambios de altura en relación con la intensidad. O sea, yo puedo entonar el cambio del ritmo, de la altura y de la intensidad están coordinados. No ocurre algo como donde produjera yo, por ejemplo, un eco del cambio de la melodía dentro de la melodía misma. Hay otros cambios que pueden ocurrir que no están totalmente integrados a la melodía. Evidentemente, no está considerado, digamos, de una forma sistemática el cambio de las vocales y de las consonantes. El cambio de las vocales y las consonantes forma parte, digamos, del texto. Eso es lo que dictaría. Hay muy escasos ejemplos de una música en la que el texto sirva solamente como un elemento estructural y en donde sea independiente del sentido que pudiera tener el texto. Una parte de esa exploración la hizo György Ligeti, o Ligeti más bien, en Aventure y Nouvelle Aventure, Aventuras y Nuevas Aventuras, donde explora vínculos muy poco ortodoxos, digamos, entre texto y, y música. Hubo otras exploraciones como Stimmung de Stockhausen, en la que son 6 cantantes, y lo que hacen es que repiten incesantemente los nombres de deidades de distintas culturas. Y estas formas de repetición están basadas en que cada patrón indica qué armónicos deben de cambiarse. Por ejemplo, el énfasis está puesto en las vocales y el vínculo entre las vocales
y los armónicos. Tal énfasis, digamos, no era propio de la música europea, y lo que hizo Stockhausen fue importar, digamos, esa idea de la música oriental, en particular la música tibetana, donde en torno de una altura se van produciendo cambios del color. Eso quiere decir que, gradualmente la música europea fue transitando de su énfasis en tener el canto vinculado a un texto a una orientación mucho más independiente. Gradualmente fue logrando una cierta independencia. No total en todos los casos, ni total hasta ahora. Es decir, que esta música mantiene mucho los patrones, o los modos, o los mecanismos, o los sistemas de entonación entre la voz y el texto. Y no hay una, digamos, total independencia entre una cosa y la otra. Uno podría pensar que la voz no fuese entendida como portadora de un texto, sino que fuese entendida casi de la misma manera en la que podemos entender a un instrumento. Una gran parte de esa aventura de considerar la voz como un instrumento fue iniciada, si se quiere, con las óperas de Wagner, en donde las voces casi tienen que competir con grandes instrumentos de metal, como trompetas, cornos, trombones, tubas, etcétera, y mantener una rivalidad incluso como sonoridad entre unos y otros. Eh, la idea de Wagner, digamos, fue además apoyada por una búsqueda acústica al construir, digamos, el teatro de Bayreuth, ¿no? Que tiene una acústica todavía hoy considerada entre las mejores del mundo, ¿no? Esto en el sur de Alemania, Baviera. Esta evolución continua de la voz, o de los vínculos de la voz con los materiales que podrían venir del texto, se fue disolviendo, y puede decirse que ha habido un conjunto de contribuciones que han dado mayor independencia a esta relación entre voz y texto, y que gradualmente uno podría pensar que la evolución que va a ir teniendo la música europea, o de origen europeo incluso, en lo que refiere a la voz, va a otorgarle, digamos, una mayor autonomía, y va a tender a prescindir del sentido del texto para ir hacia una dimensión muy distinta. Todo esto es, en parte, por la influencia fundamental que han tenido otras culturas, el conocimiento que la música europea ha tenido a través de la etnomusicología con otras culturas. Recuerden que, por ejemplo, en la exposición, creo que fue de 1900 o en torno a 1900, la exposición mundial en París, con la Torre Eiffel, en fin, visitaron Francia músicos que, por ejemplo, venían del Japón, y dieron modelos distintos para la música europea que influyeron, por ejemplo, en el caso de Debussy y de Ravel, que también en esa misma época la música negroide, como el jazz, pudo influir en estos mismos compositores y en otros de toda Europa, que la apertura, digamos, de las comunicaciones entre países y entre culturas condujo, junto con los sistemas de registro, de reproducción de la música o de los sonidos, los sistemas de grabación, que vinieron en torno de la Segunda Guerra, y desde antes habían venido con los rollos de grabación desde finales del siglo XIX, permitieron observar el comportamiento de la materia sonora y lograr con ello una mayor autonomía. El desarrollo de nuevas tecnologías como la música concreta o la música electrónica, la radio misma, contribuyeron a la posibilidad de entender que el sonido podía quedar aislado, podía observársele, podía estudiarse, y sobre todo de la observación y el estudio que se lograban, extraer algunas ideas.
ideas que pudieron influir en los sistemas de creación de dicha música. Lo contrario también ha pasado. Es decir, si ustedes intentan ver la relación que hay entre la música hindú y el desarrollo del rock and roll, por ejemplo, el tipo de los Beatles, como eh, entraron a figurar, digamos, los instrumentales hindús, como la tabla o ¿cómo se llama? Cítara. La cítara, muchas veces, sí. Intervinieron, digamos, como parte de las sonoridades, o como, por ejemplo, el flamenco comenzó a comunicar con el jazz, y todo ese tipo de intercambios ha producido, digamos, una mayor flexibilidad, no solamente en la música europea, sino en la música de otras culturas. De hecho, si nosotros comparamos las grabaciones que hizo la señora Yuvchenko en la península de Baja California, no sé, en los primeros años del siglo XX, con la música que hoy se puede tener, podemos entender muy rápidamente que la música de hoy está influida por las sonoridades que emiten las radios. O sea, está contaminada de sonoridades incluso industriales, que forman parte ya de la sonoridad de culturas tan antiguas como estas que habían estado aisladas del mundo por siglos o desde siempre. Todo esto nos hace pensar de una manera menos cultural, digamos, menos en términos de tradiciones culturales, para podernos enfocar de una manera más objetiva en el objeto voz. Y ahí es a donde quiero dirigir la atención hoy. ¿Qué podemos mencionar en torno a la voz? Muy bien, puede producir alturas. ¿Qué alturas puede producir la voz? Bueno, pues puede producir las alturas de una escala, o puede también producir la transición continua de un punto a otro dentro o fuera de una escala. Por ejemplo, si una escala es podemos ir de esa forma gradual, de manera discontinua, o podemos ir de forma continua ligando esos puntos. O al revés. Con lo cual nos acercamos a algo que curiosamente existía en otras culturas. Esta idea del glissando no es tan moderna. Si escuchan ustedes cantos Hopi antiguos, los Hopi no fueron descubiertos por los españoles en el siglo XV, ni XVI, ni XVII, ni XVIII, sino fue hasta mitad del siglo XIX que un par de vaqueros que estaban cerca de un pueblo Hopi se dieron cuenta que había ahí una cultura aislada del mundo y que dentro de esas culturas había, esos vaqueros no se dieron cuenta, pero eso abrió la posibilidad de observar cómo era esa cultura, un acercamiento antropológico, etnomusicológico, para poder distinguir cuáles eran sus características. Varias de las características de los Hopi, sobre todo de los indios de todo el continente americano, es que tienen entonaciones de tipo continuo o discontinuo, que integran sonidos ruidosos, es decir, su sonoridad no es pura. Por ejemplo, no cantarían algo tan claro como sino cantarían algo más bien como mucho más rico en sonoridades, digamos, de la garganta o nasales, etcétera, que modifican el espectro resultante. Otras características es que, por ejemplo, los ritmos que tienen no son el producto de una división racional de una duración. Por ejemplo, un ritmo no es el producto de la división entre 2, entre 3, entre múltiplos de 2, entre múltiplos de 3, o de 5, si tomamos los números primos, o de 7, sino que son fragmentaciones, digamos, o evoluciones de tipo continuo basadas ya sea en la repetición de un cierto pulso, repetición que no necesariamente es siempre exacta, o en deceleraciones o aceleraciones
de dicho pulso y que dichas aceleraciones o deceleraciones no están contabilizadas. Cuando escuchen ustedes música Hopi, busquen a ver si hay en internet. Les puedo asegurar que vergonzosamente los habitantes del continente americano desconocemos la música que se produjo y se puede incluso producir hoy en él, en contraste con toda la música que podemos conocer. O sea, podemos conocer la música de la India, tibetana, de los Balcanes, de Australia, etcétera, o la música contemporánea, electrónica, etcétera, pero no necesariamente somos conocedores de la música original del continente. Otro de los elementos de dicha música es que puede ir acompañada de un texto, pero que también va acompañada de expresiones. Por ejemplo, en los cantares que se recogen en transcripciones antiguas en México, que recoge, por ejemplo, Garibay, cantares mexicanos, hay, por ejemplo, un texto en náhuatl, ¿no? Ese texto en náhuatl es un poema tal, pero acompañado o en paralelo a ese texto en náhuatl, hay entonaciones que hacen y no son palabras, son simplemente entonaciones que se van agregando. Como si fueran, digamos, una música libre, muy parecido a lo que hacen los cantantes en flamenco. Venga ya, pero lo dicen con palabras. Y aquí no necesariamente son palabras, son simples entonaciones que estimulan la continuación del canto. O que refieren a lo que dice el texto, pero sin ellas mismas ser parte del texto. O son una parte del texto, pero con un significado estimulante tan solo. No son una palabra, no tienen significado concreto. Otro de los aspectos que son culturas monódicas, no tienen polifonía, no hay dos cantos distintos al mismo tiempo o tres cantos distintos al mismo tiempo, no tienen armonía tampoco. Si bien tienen flautas dobles, triples, cuádruples, etcétera, esas flautas no están concebidas para producir una armonía, sino que la flauta produce un espectro global que puede cambiar de alturas, tanto como podría cambiar la percusión de un tambor a otro, o de un tambor a cualquier otro instrumento de percusión cercano. O sea, no hay una distinción clara entre ellos. ¿Qué otra característica más? Que el ritmo es también único, es decir, que no hay polirritmia. No hay dos ritmos simultáneos, es un solo ritmo. Es decir, es un tambor que golpea y ese tambor generalmente está dedicado a ordenar los pasos de la danza. Ese conjunto de características son propios, es propio de la música del continente americano. Y llama la atención que eso fuera, no sé, en algún momento dado, imitado por gente como Carlos Chávez en México, que quisiera producir, por ejemplo, con la Sinfonía India o con otras obras en una época cercana, digamos antes de 1935, que quisiera reproducir cómo fue esa música del periodo prehispánico. ¿Cómo lo hicieron o cómo lo hizo, cómo logró Chávez hacer eso? Hicieron estudios en distintas comunidades, varios de los alumnos de Chávez cuando él era profesor del conservatorio, salieron a hacer exploraciones y a hacer estudios de campo, se fueron a distintas poblaciones, por ejemplo, uno de ellos sería Baja California, otros eran Chiapas, otros en la región al centro como San Luis Potosí, en donde hay comunidades indígenas bastante antiguas, y porque hay un conjunto de culturas llamadas las culturas del oeste, que vienen desde el norte, del noroeste de América hasta México, y se reúnen en sitios como Real del 14 y otros, en donde se retienen, digamos, se producen estas celebraciones, estas ceremonias, en donde aparece este tipo de música. Entonces, bueno, tenemos ahí ya varias características. Una, las características así más llamativas, es que son una música monódica y una música
monorrítmica. Y si la hipótesis de que las culturas del continente americano venían de Asia pudiera ser dudosa para algunos, que podría ser que viniesen también de la parte sur del Pacífico, estos elementos sí se encuentran reproducidos en la música oriental. Si la idea de la monodía y la monorritmia son características de esta música, de la música del continente americano, lo mismo que de la música de Oriente. Por ejemplo, escuchen ustedes la tabla hindú. La tabla hindú no produce varios ritmos al mismo tiempo, sino es un solo ritmo, con evoluciones asombrosas. Muchas de ellas son extremadamente ricas en sus evoluciones rítmicas, pero no es polirrítmica, ni es tampoco polifónica. Eso permite, digamos, hacer un desglose de cómo las culturas también pueden estar relacionadas con una historia y también relacionadas con aquellas razas que han existido en torno a ciertas culturas. Por ejemplo, las razas de origen oriental, podemos decir que todas ellas son monódicas y monorrítmicas. Pero podemos hablar de las razas negras, la raza negra, que sería polirrítmica y monódica. O podemos hablar de la raza europea, que son los, ¿cómo se llaman estos? No son rurales, caucásicos, y que tienen la tendencia a ser polifónicos y no necesariamente polirrítmicos. Con la evolución, sí, efectivamente, con el siglo XX se integra la polirritmia, pero su origen es negroide. Luego, entonces, podemos distinguir estas, digamos, tres grandes características de la música por las tendencias o los modelos de estructuración. Monorrítmicas y monódicas, polirrítmicas y monódicas, polifónicas y monorrítmicas. Son esos tres grandes grupos. Lo cual también nos deja pensar mucho respecto de qué música podemos hacer nosotros. ¿Qué nos consideramos? ¿Qué somos? ¿Somos europeos? ¿Somos asiáticos? ¿Somos orientales? ¿Occidentales? Decía Malraux cuando vino a México en los años 60, creo que fue en 1963 o 62, que el continente americano estaba a la mitad de camino entre Oriente y Occidente. Y es cierto. Yo podría decir, y he dicho, que no solamente está dividido entre Occidente y Oriente, sino también de norte a sur. Culturas que son, digamos, al norte, al menos en Europa, protestantes, y al sur, católicas, y que crean, digamos, esta especie de cruz que tiene la propia América, donde tenemos las culturas del norte, que son sajonas, protestantes en general, y las culturas del sur, que son católicas y hispanas, o, digamos, ibéricas, porque hay que incluir también al Brasil entre las confluencias lingüísticas. ¿Qué somos entonces como continente? ¿Qué tipo de música podemos hacer? Hago la pregunta para que la integren a sus propias preocupaciones. ¿Es una música como la que suena hoy en el mundo? ¿Cuál de ellas? Hay muchas músicas que suenan hoy en el mundo. ¿Es una música como la que evolucionaría, digamos, a partir de Europa? ¿Qué evolución de Europa? ¿Hasta dónde evolucionó Europa? Si observamos a la música europea hoy, está anclada muchísimo más en sus tradiciones que, por ejemplo, la música americana. La música americana está muy abierta a las influencias que ha tenido, desde luego, de Europa, por el lado occidental, pero está también muy abierta a las influencias que ha tenido por parte de África, a través del esclavismo, pero también está muy abierta a la influencia que ha tenido de Asia. Esto hace que la música americana sea hoy, digamos, pueda producir un espectro mucho más variado que el de las músicas europeas contemporáneas. La pregunta queda entonces en pie. ¿En dónde se situarían ustedes, si cada uno de ustedes
en ese gran espectro. ¿Qué es lo que ustedes quisieran ser? ¿Cómo quisieran ser? ¿Qué música quieren hacer? Y a partir de ahí podemos continuar hablando de cómo puede ser la voz. Los escucho. Ahora, o sea, yo iba a decir que, por ejemplo, que yo tengo un particular interés en el ritmo, entonces me sentiría más como lo polirrítmico y monódico. No sé si sentir eso yo. ¿Te sientes más cómodo? Sí, sí. ¿Qué quieres decir con me siento más cómodo? ¿Es confortable? ¿Está acoginado? ¿Qué te refieres con más No, cómodo? no que me siento más cómodo, pero me interesa más, pues. ¿Qué es lo que te interesa más? Pues la manera en que los ritmos pues se unen, o sea, diferentes ritmos, muchos, interactúan entre sí y pueden producir ambientes muy ricos, bueno, desde mi punto de vista. Eso está muy raro, ¿no? Ambientes muy ricos y la forma en que Bueno, esos sí, ritmos se no unen sé. a otros ritmos es un poco fantasioso. ¿Podrías dar un ejemplo más concreto? Bueno, como usted había dicho de que eso es más propio de bueno, lo que yo entendí, ¿no? De las culturas africanas, la polirritmia y o sea, que son polirritmos y monódicos. Entonces, yo he escuchado, digo, no mucho, ¿no? Pero algo de, de culturas africanas. Y bueno, eso como que me despierta el interés, ¿no? Al ritmo. Es decir, que tu selección sería a partir del interés que te despiertan ciertas manifestaciones culturales. Sí, Ok, bueno. Y optarías por ser polirrítmico y monódico. sí. Y la pregunta sería, ¿y polifónico no? Eh, Digo, pues, no es obligado, no es obligado a hacerlo, pero sí sería interesante considerar la pregunta, porque, sí, sí, sí. digamos, si estás en una escuela o en una facultad como la de música o en un conservatorio, y en México no hay un estudio monódico, musical monódico. Sí, bueno, creo que sí lo tendría que tener muy Digamos, presente. sistematizado. ¿Perdón? Sí lo tendría que tener muy presente también lo polifónico. Pero digo, en un comienzo, pues no sé. Ujú. Creo que yo me iría por la polifonía. Bueno, siento que puedes hacer más cosas con ella. ¿Cómo qué? Pues sí, puedes, varios instrumentos, puedes ocupar varios instrumentos y voces, y pues con ella puedes hacer así, pues varias cosas, creo. Varias cosas. Bueno, algo así. Con todo se puede hacer varias cosas. Pero bueno, no sé, me llama más la atención ocupar instrumentos y voces, a ocupar así, bueno, a hacer variaciones con el ritmo. Creo que a mí me llama más la atención con la melodía que con el ritmo, ¿no? Ok. O sea, por disposición natural tuya o por atracción auditiva, le encuentras más interés. Sería por atracción auditiva, creo. Ok. Ujú. O sea, qué es lo que te atrae de la polifonía? ¿Pudieras escribirlo? Pues sí, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, con los cantos gregorianos, que luego, bueno, a mí me gusta escucharlos y me gusta cómo se escuchan así las voces al mismo tiempo. El canto gregoriano es monódico, Entonces creo que estoy confundiendo. totalmente. Sí. Si hay algo monódico en la cultura europea, y es porque viene de Oriente, el canto gregoriano debe haber venido de Oriente Medio, es eminentemente monódico. Puede ser, puede haber sido, fue, de hecho, el punto de partida para las primeras exploraciones contrapuntísticas, ¿no? Se dieron en Francia, en Italia, ¿no?
Entonces todavía no está muy claro el por qué, por qué sería esta polifonía, digamos, interesante, porque puede hacer muchas cosas. Sí, también puede hacer muchas cosas con varios ritmos. Sí. ¿Cuál sería es decir, podríamos pensar también en cuestión de facilidad? ¿Qué es más fácil, producir varios ritmos al mismo tiempo o producir varias melodías al mismo tiempo? ¿Dónde resulta más, dónde el proceso es más manejable por alguien que no tiene demasiados conocimientos? ¿Producir varias melodías al mismo tiempo? O sea, no me refiero en este caso a tener los patrones de la imitación contrapuntística o, digamos, también la estructura armónica de un sistema basado en funciones, sino si no tuviéramos todo eso, dijéramos, quiero poner varias voces a cantar al mismo tiempo o quiero poner varios percutores o percusiones a evolucionar al mismo tiempo. ¿Qué es más fácil? Bueno, las dos tienen su dificultad, ¿no? Pero creo que tal vez sería más complicado con las voces. No sé. ¿Por qué? Porque hay intervalos, relaciones de intervalos entre una voz y otra, y eso hay que medirlo. Eso, Sí, porque ese es entonces digamos que ahí estaríamos partiendo de una distinción europea, porque no necesariamente tendríamos que estar midiendo esas relaciones, sino creo que alguna vez hicimos un ejercicio aquí en que todos nos pusimos a cantar. Dije, no tomen en cuenta demasiado las alturas, sino vamos a ir hacia arriba, vamos a ir hacia abajo. Creo que alguien dio un ejemplo, o yo, de un movimiento melódico, ascendente o descendente, y todo el mundo lo siguió, pero nunca nos pusimos a calcular cuáles eran los intervalos que nos iban a relacionar. Imitábamos relativamente, pero con una forma muy flexible. Creo que si hiciéramos eso mismo con ritmos, dijera yo, vamos a imitar el ritmo pam, 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 pam. Todo el mundo podría también hacerlo. Sería más que nada, ¿qué relaciones hay entre esas alturas? ¿Qué relaciones hay entre esos ritmos? Por una parte estaríamos midiendo el espacio y por otra parte estaríamos midiendo el tiempo. Pero el sentido de medición sería similar si fuéramos totalmente libres y si nos estuviéramos refiriendo a procesos que son relativamente discontinuos. ¿No, Angélica? sí, sí, disculpe. Entonces, no es necesariamente, o sea, lo que creo que estás diciendo en el fondo es que te atrae más la música polifónica o la armonía que la música rítmica Sí. que conoces, ¿no? Pero digamos que digamos, eso es un elemento no necesariamente analizado del gusto, la predilección que se puede tener, porque está uno considerando los modelos que ya conoce. Si uno decide su vocación de acuerdo a los modelos que ya conoce, entonces entra directamente en una formación en un sistema y no en una formación basada en la autoexploración del medio. Sí, la idea es, si tomamos los modelos, ya todo existe, pero lo que existe es una porción de algo. Pero queremos suponer que esa porción de algo es, digamos, el modelo esencial para nuestro futuro desarrollo. Pero no estamos pensando en decir, bueno, voy a explorar lo que quiera, simplemente porque puedo producir ritmos o puedo producir alturas de una forma libre. Te lo dejo como interrogante, en fin, la dejo como interrogante a todo mundo. Iba a hablar Regina, creo, ¿verdad? Sí, bueno, en este sentido, pensando en los tres grupos,
que nos acabas de mencionar. Pienso que me identifico más con el monódico y monorrítmico por, supongo, la naturaleza que tengo de, digamos, si empiezo a cantar algo o así, no inmediatamente empiezo a pensarle alguna armonía en específico. De igual manera, cuando escucho, bueno, cuando puedo percutir algo y me gusta, empiezo a hacer transformaciones en esas percusiones, en lo que estoy percutiendo, y no necesariamente es que empiece a buscar más, que suenen simultáneamente muchas cosas. Más voces. Ajá, Aunque más no sean voces, perdón. alturas, aunque, bueno, que no sé, sí, voces en el sentido de líneas, ¿no? Ajá, exacto, de líneas. Pero digamos, también me siento algo identificada con lo polirrítmico, porque, bueno, digamos culturalmente, pues yo sí soy una persona que, pues que me gusta escuchar como cosas que impliquen, eh, bueno, digamos, estilos musicales que impliquen así más búsqueda rítmica y no tanto polifónica. Pero eso ya es en sentido de gusto, digamos. Eh, Bueno, pero ¿no crees que, por ejemplo, la música hindú, los ritmos hindús, mm, se han escuchado los ritmos, las evoluciones muy desarrolladas de ritmos hindús? Pueden ser suficientemente ricos como material, quizá tan ricos como cualquier polifonía o polirritmia, quiero decir. ujú, A lo mejor lo estás, o sea, probablemente el modelo que tienes es o el que ofrece, digamos, el jazz o el que ofrece la música para percusión, exclusivamente para percusiones, que es una derivación de la polirritmia africana, o sea, los estilos de música para percusiones provienen mucho de ahí, y adhieres a eso eh, más que a cualquier otra posibilidad. A lo mejor el modelo de la música hindú, que es una monorritmia muy desarrollada, a través de los talas, eh, quizá no lo has integrado suficientemente. Yo les incito a escuchar música rítmica hindú, o sea, hay todo un estudio. De hecho, una de las grandes transformaciones que sufrió la música europea fue cuando Messiaen descubrió los ritmos hindús, además de los ritmos griegos, que eran, digamos, el modelo principal para la música religiosa, pero el descubrimiento de la música hindú le hizo a Messiaen olvidarse del compás, por ejemplo, o de hacer compases excepcionales, digamos, por su métrica o por su dimensión, ¿no? Yo incitaría o sea, ya van varios casos, o sea, los 3 casos que estamos hablando, nos estamos situando en el modelo de música que queremos hacer por la información que tenemos. Cuando hoy tenemos más que nunca en la historia el acceso a una información de muchísimas culturas muy distintas que nos pueden permitir conocer, comparar, escoger, combinar, ¿no? Ibas a decir algo más, Regina, ¿no? sí, justamente, pues sí tengo conocimiento de la música hindú y me llama mucho la atención. Por eso decía que era más como una cuestión, o sea, de gusto, como de yo tratar de acercarme más a esa a ese modelo más polirrítmico y así, porque también como mencionas, ¿no? Del jazz y hay muchas cosas que implican, bueno, muchos estilos que implican polirritmia y yo a veces en mi práctica como de día a día me doy cuenta que me hace falta eh, pues tener más ese enfoque, porque sí, yo por mí misma siento que soy más eso, monorrítmica y monomelódica. Entonces, pues es más, bueno, contestando a la pregunta que nos habías hecho, como a qué nos queremos acercar, era, era lo que quería decir con eso. No sería monomelódica, sino monódica. Ah, perdón, ¿Eh? monódica, perdón, sí. Y la polirritmia
es particularmente africana, ¿no? De origen africano. O sea, esas tres distinciones es verdaderamente muy útil, porque nos permite decir para dónde vamos. O sea, no quiere decir que si optamos por la polirritmia, vayamos a cambiar de color. Nuestra música va a ser más oscura, ¿no? Y que se nos van a rasgar los ojos o las orejas al ser monódicos y monorrítmicos, ¿no? Pero sí quiere decir que nuestras opciones son demasiado caucásicas, que los modelos que tenemos y en los que estamos, digamos, anclados son eminentemente caucásicos. Y sin embargo, en nuestro continente hay asiáticos, digamos, de origen asiático, hay negroides y hay caucásicos, hay de todo en este continente. Y esa es una de sus riquezas más grandes, en contraste con lo que hay en Europa. Bueno, ahora Europa está siendo invadida, digamos, efectivamente, por todas las culturas que vienen del este, del lejano oeste también, y continúa siendo, digamos, siendo las emigraciones de África hacia el norte, hacia Europa, que son zonas más seguras. Lo tienen ahí, pero ellos lo tienen más como una invasión, culturalmente lo consideran así, y socialmente también, que como una riqueza. La música europea aspira a la pureza, digamos, una gran parte de las aspiraciones culturales de la música europea es la pureza, la claridad, la inteligibilidad. ¿Es eso lo que queremos? Y si lo queremos, porque hay algún razonamiento propio acerca de ello, o es el razonamiento que tiene ese modelo, que es ahí a donde quiero ir. Como se trata de la última clase del semestre, quiero poner entre interrogaciones hacia dónde van. Quiero incitarles a interrogarse hacia dónde van. Porque parecerían todos o todas muy seguros de la directriz que están ya tomando, como si esta fuera una verdad, como si detrás de ello hubiese una respuesta ya preexistente y no quisieran, eh, digamos, arriesgar demasiado. No pasa nada, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que se enriquezcan más al explorar y su pensamiento pueda ordenar más lo que conozcan por cuenta propia a que tengan un pensamiento que han ordenado otros y en donde ustedes participan muy poco. Siguiente. Julio, yo tenía una dudita respecto a hacia dónde me quiero, digamos, encaminar o enfocar y en cómo planteaste los 3 puntos. Porque, por ejemplo, yo últimamente me O sea, ¿tienes puse solamente una dudita para esos 3 puntos tan grandes? dudita, dudota, Ok, dudita que ahorita va a ir creciendo. ya. Por ejemplo, yo en las últimas semanas me puse a escuchar un poco de música concreta porque sinceramente era un espacio que yo no había explorado para nada. Y aprovechando que ya estamos como que en el medio, estando en su clase, sí, le decía que últimamente me puse a escuchar música concreta y me pareció interesante al punto en que es una de las cosas que a mí me gustaría hacer, pero tengo, tengo duda acerca de en qué entraría la música concreta. Es polifonía, monodismo, polirritmos, en sí, ¿qué? ¿Y cómo lo escribirías tú? Yo lo describo como, o bueno, a como yo lo veo, es cierta clase de, por así decirlo, experimentación con el sonido o manipulación del sonido. Y Ujú. de lo que he escuchado, no he tenido siempre como un ritmo claro o algo marcado como se tendría en alguna canción con monorritmos o polirritmos, que a pesar de ser algo más complejos, son marcados y se sienten presentes, digamos. Pero en la música concreta no logro encontrar siempre, o como de una manera, como de patrones, algún ritmo, o también alguna clase de polifonía. Tienes razón. ¿Y qué piensas de eso?
Pues me parece interesante como en el sentido de salirse de lo preestablecido. Y a mí me gustó eso, ese hecho de salirse de lo preestablecido. Y la otra duda es de cómo enfocarme, digamos, porque me gustó mucho y tal vez es algo que a mí me gustaría integrar a lo que me gusta hacer, pero tampoco es como que me gustaría solo dedicarme a hacer música concreta o a dedicarme a hacer música de un solo género. No sé si me Ya. explico. Ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo describir? Lo que me interesaría aquí sería cómo puedes describir la música concreta. O sea, no podríamos asimilarla, digamos, a esos tres grandes grupos necesariamente. No tendría por qué corresponder con ellos, Sí, sí, exactamente. Es por eso ¿no? mismo que me surgía la duda. Ujú, Es que no se me ocurre ahorita como un concepto que ujú. pueda describir o englobar correctamente a lo que yo entiendo por música concreta. Pero sí siento que algo como polirritmo o polifonía no entraría, o bueno, no describirían completamente o correctamente esa clase de música. ¿Y cómo la describirías? Como, como inestabilidad, de cierta manera. Inestabilidad, esa es la sensación que puedes tener. Más bien lo que tienes es la sensación de que esto no lo entiendo bien, no lo puedo clasificar, no lo puedo entender tan claramente como podría entender otras cosas. Es la inestabilidad que te produce, quizá, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué es lo que te atrae de la música concreta? La variedad de sonidos diferentes que encuentro. Porque digamos que en otros géneros, no sé, encuentro guitarra o como cierta forma de armonización, por ejemplo, en el jazz, o ciertas rítmicas como la música hindú, pero ninguna de estas tiene como un enfoque directo hacia la manipulación del sonido. Y en la música concreta y tal vez en otras variantes que he estado escuchando, encuentro de cierta manera que no puedo relacionar el sonido directamente hacia alguna causa, hacia algo que lo cree. Bueno, no siempre, porque a veces encuentro sonidos tan manipulados que no sé de dónde, no le puedo decir de dónde vienen, a ciencia cierta. Es completamente nuevo, ¿no? Como concepto. Relativamente, sí. Como relativamente. Digo, relativamente Es decir, está pensándolo, manipulado. Es decir, ajá, la música europea tienes una altura, la combinas con otras alturas, tienes ujú, un ritmo, lo combinas con otros ritmos, o tienes alturas y ritmos y los combinas entre ellos, ¿no? sí, 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 Y en la música concreta lo que tienes es una variedad de material que puede ser ritmo sonoro y además espacial, donde puedes producir, transformar, hacer manipulaciones, como acabas de decir muy bien, de ese sí, sí, material sin pasar necesariamente por un instrumento eh, acústico, puedes hacerlo, pero sin pasar necesariamente por una manipulación, digamos, manual, como se podría hacer, o vocal, como se podría hacer con los instrumentos o voces tradicionales, sino que aquí lo haces mediante tecnologías, y son tecnologías a veces bastante desarrolladas, ajá, ¿no? exactamente, sí. ¿Ok? El problema que yo plantearía ahí es quién o cómo funciona esa tecnología y fue diseñado por alguien o algunos que buscaron tener algo distinto de lo existente, pero que al proponerse buscar algo distinto de lo existente, propusieron también crear una suerte de isla que funciona en mucho a la manera en la que ellos la concibieron. Ujú. Sí, 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 entendí. O sea, la música concreta nació en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y un enfoque
muy particular. Estaba Pierre Schaeffer y Pierre Henry, los dos, y crearon esta idea de música concreta, algo concreto. ¿Por qué? Porque provenía de los procesos de grabación microfónica de la materia. Luego, digamos, por ejemplo, casi 30 años después, a Stockhausen se le ocurrió utilizar los micrófonos de otras maneras o de maneras que no habían sido destacados por la música concreta, y creó en vivo obras llamadas microfonía 1 y 2, no sé si hay una tercera o no, pero una de ellas es con un enorme tam-tam de casi 2 metros de alto, bueno, de diámetro, en el que se le toca con baguetas, en fin, con arco, con tubos que se frotan y que producen distintos sonidos. Y todo esto es transformado, bueno, todo esto es captado por unos micrófonos y por una serie de filtros para producir el resultado directamente. Hay toda una corriente a partir de la música concreta que intentó generarla en vivo, ¿no? Por esta idea de que parecía que la música concreta solamente se producía en laboratorio. Entonces, en los años, justamente a partir del 68, yo recuerdo en Francia que éramos varios alumnos, bueno, éramos 3 alumnos de la clase de Jean Etienne Marie, que nos propusimos crear música como la concreta. Como era muy difícil tener acceso a los estudios de grabación de la música concreta, dijimos, podemos crear una música mucho más independiente de esa corriente que está encerrada en laboratorios o que está encerrada en círculos de producción muy reservados, no accesibles, y podemos producirla nosotros, con que tengamos micrófonos, bocinas, amplificadores y filtros, podemos generar los materiales en vivo. Y las articulaciones no cambiaban, eran o por percusión, por frote, por aire, o por... ¿Qué otra más puede haber ahí? Por voz, ¿no? O sea, las maneras de articular de la música concreta pueden ser, hoy ya, digamos, tienen desarrollos muy particulares, desarrollos tecnológicos difíciles o casi imposibles de alcanzar con medios vocales o instrumentales, pero que incluso estarían, al ser tan distintos, estarían marcando la pauta para intentar crear lo que ellos producen con los mismos medios de la tradición. Esa es toda una corriente también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un tema muy amplio. Sería bueno que te acercaras al laboratorio de música electrónica de la facultad, donde hay gente experta en esos temas. Pero también hoy la posibilidad de tener su propio laboratorio con programas y con sistemas digitales muy fáciles de distribuir y de obtener, te puede permitir explorar por tu propia cuenta. Ok, Y el explorar laboratorio todos. es el IME, ¿verdad? Sí, 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 Del sí. que ok, ok, Sí, 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 sí. ok, ok. Gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Qué tal, Julio? Eduardo. Sí. Ahorita me estaba surgiendo la duda de si no será muy limitante acaso decidir entre, me surge por lo que comentaba el compañero anterior, decidir entre una monodía, la polifonía, la rítmica. Y no sé si tenga también mucho que ver si uno elige como su interés en la música monódica por sentirla más sencilla, que en mi caso yo podría obligarme a elegirla porque si vamos a trabajar con la voz, hacer una polifonía mentalmente me resulta complicado desde un principio, lo que me llevó a pensar en que una rítmica de varias voces, o sea, una polirritmia, me parece más viable a mí en lo personal y me recuerda un poco o sea, justo tú estás mencionando que es música africana. Bueno, allí tiene sus bases, su mayor ejecución. Me llama mucho la atención esta parte de la polirritmia. Se me viene a la mente
la disciplina de la capoeira y de la samba, que usa un instrumento que se llama berimbau. No sé si lo conozcan. Pues es un instrumento que tiene únicamente una cuerda. eh, Parece un arco. Y esa cuerda debe estar tensa, se toca. Solo tiene 3 sonidos distintos, que es cuando se toca esa cuerda al aire suena grave. Cuando con una piedra se le oprime, suena un poco más agudo. Solo medio tono más agudo. Y el último sonido es cuando esta piedra solo roza a la cuerda, se produce una vibración, es otro sonido. Y al llevar 3 sonidos, 3 berimbau, se obtienen 3 distintas melodías rítmicas, no sé cómo llamarlas. Entonces yo pienso que allí ya hay una Secuencias. polirritmia. Ajá, Secuencias, no estás decir melodías, sino secuencia. sí, secuencias, gracias. Entonces allí ya hay una polirritmia, me parece, justo de esta disciplina que viene de África hacia el Brasil. Entonces eso se me hace un poco más interesante a mí. No quiero decir que lo otro no. Desde luego que me gustaría incursionar en varios aspectos, pero la polirritmia me llamó la atención en ese sentido. Ya, bueno, yo no diría que solamente produce 3 sonidos. Esos son los que se conocen culturalmente, pero si tú presionas con la piedra o con cualquier objeto la cuerda, depende en qué parte de la cuerda oprimas para obtener distintos resultados. Digamos, la base pitagórica para producir los armónicos y las alturas sigue funcionando. No se borra con una cultura de origen africano, su influencia en Brasil, etcétera, ¿no? Eso no se extingue. Sería creer demasiado en que una cierta cultura y sus productos son los que van a dictar el resultado. Eso no funciona así. Es el cuestionamiento el que nos permite conocer mejor qué posibilidades tiene algo. Y una digamos, de los medios es la exploración, la experimentación, la búsqueda, intentar analizar si lo que se dice, lo que dice una cultura es totalmente verificable o es dudoso. Y yo soy de la segunda opción, ¿no? O sea, intentaré siempre buscar cuáles son las opciones que no están incluidas en una cultura. Sí. Pruébalo, si tienes un video, pero simplemente con que tengas un monocordio, es una sola cuerda sostenida por ambos lados, tensada por ambos lados, pasa cualquier objeto, digamos, puede ser tu mano, puede ser un objeto cualquiera, que presione y puedes tocar cómo suena la cuerda del lado izquierdo o cómo suena del lado derecho. Y verás que son 2 alturas distintas. Y si mueves el objeto, te va a dar siempre 2 alturas distintas, a menos que te coloques siempre a la mitad y entonces te va a dar la misma altura, pero al doble de frecuencia, ¿no? Sí, es cierto. Ese es el principio pitagórico. Entonces, no sé si eso digan los ejecutantes del Bilbao, a lo mejor lo reducen a eso porque lo reducen a expresiones muy elementales, ¿no? De rítmica elemental. Puede ser que en ese caso sí se concentren menos en el interés que pueda tener los cambios de altura, cambios muy afinados o finos de altura, que en la mera percusión, ¿no? Bien, ¿quién falta? Rodríguez Chávez. Pues yo creo que depende mucho. Bueno, y todavía soy muy joven. ¿Cómo? Soy todavía muy joven y estoy como en esa búsqueda todavía. Pero sí, yo creo que va a depender mucho de las necesidades que tenga. Porque bueno, al final obviamente, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo digo? Sin que suene feo. No solamente es el hecho de la música como tal, sino también de todo lo que rodea, todo el contexto. Y a lo que me refiero es hasta dónde me va a llevar. Por ejemplo, la
la polirritmia o hasta dónde me puede llevar su contrario, ¿no? No sé si si me doy a entender. No, porque en realidad, si estás diciendo a dónde me puede llevar, estás haciendo lo opuesto de lo que yo estaría proponiendo. ¿Hasta dónde puedes llevar tú Ujú. los recursos, el material, las posibilidades? Es quien los usa, el que los lleva a algún lugar, ¿o no? Y lo otro es una actitud totalmente pasiva, como si es casi como si pensaras que estas corrientes son autobuses en los que te subes y no sé a qué rumbo me lleve, pero ya veremos. Sí, sí, es una actitud muy pasiva. Pues es que al final, bueno, al menos desde mi perspectiva, muchas veces es más que uno mismo, va siendo la misma, por decirlo, la misma música la que te va llevando, la que te va, es decir, la que te va guiando de cierta manera. Es decir, yo al menos no creo que seamos capaces de algo, de sacar algo de la nada, ¿no? Porque eso, digo, al final no, No, no es de la nada, nadie está hablando de sacar algo bueno, de la nada. Eh, me estás muy perdido en tus apreciaciones, porque estarías planteándote que, en primer lugar, eh, tu proceder sería pasivo. A ver a dónde lleva esto. Y no serías totalmente lo opuesto a la iniciativa de explorar, de averiguar, de indagar, eh, independientemente de lo que sea el producto cultural. O sea, el producto cultural parecería ser que es el predominante, ¿no? O sea, con estos instrumentales, con este tipo de música se produce este tipo de música. ¿A dónde me lleva este tipo de música? ¿Qué es lo que yo puedo hacer dentro de ese tipo de música? ¿Me gustaría o no me gustaría? Y eso es, digamos, una actitud en la que eh, pues es idéntica a la de cualquier alumno de cualquier conservatorio de cualquier parte del mundo. Es la parte más pasiva, a donde diga el maestro, a donde diga la lección, es ahí a donde voy. Yo no tengo rumbo, yo no tengo por qué tener rumbo. Soy más bien me demasiado refería, joven. ¿Cómo? es que más bien me refería a lo que a lo que de cierta forma, o sea, la que de cierta forma te va jalando, bueno, no en el sentido de lo que me digan hacer, no, o sea, sino dentro de ese mundo, lo que te va, es decir, a lo que te vas acercando sin querer o de forma inconsciente, pero que al final, o sea, termina siendo, es que no sé cómo explicárselo. Es que creo que no es claro. Sí, sí, no es claro, más bien. Sigues pensando en que es el objeto, en términos culturales, el que va a mandar, y no que eres tú el sujeto quien va a dirigir cómo obtener resultados, qué resultados quisieras tener, cómo explorar, cómo lograr algo que se parezca a lo que tú quieres. El que manda es el sujeto, no es el objeto. Es que a lo O que me el refiero más, sujeto, espera un momentito, el sujeto no es, si es un sujeto pasivo, que es lo que estarías en este momento reflejando, sí, entonces el que manda es el objeto, te dejarías llevar, porque el objeto tiene ciertas, lo que estás, creo, queriendo decir es que el objeto cultural tiene ciertas características predominantes que te muestran ya sus posibilidades. Y que es a partir de esas posibilidades, de ese muestreo de posibilidades en donde tú puedes decir, bueno, me intereso o no me intereso por esto. Es por ahí por donde yo iría o por donde no iría. Lo que yo digo es, frente a lo que puede haber, que es un espectro tan amplio, como estas diferencias, digamos, que históricamente podemos observar en las razas y que hoy día se han roto, porque la comunicación entre las sociedades ha sido mucho mayor, esas diferencias nos enriquecen. No es nada más decir, ah, pues voy a ver cuál de estas tomo, como si fueras a una tlapalería quiere decir donde se venden colores, como si fueras a buscar qué colores hay, qué paletas tienen de color, o si fueras a una heladería, igual, y dije, bueno, pues, ¿cuáles son los sabores que más me gustan? Eh, en este caso parecería, tu descripción correspondería más a la de un cliente, un visitante, un turista,
que dice, pues voy a ir por acá, voy a ir por acá. O sea, ¿cuáles son las ofertas que hay para visitar hoy Roma o Xochimilco? Y me voy por acá, me voy por esta y por esta otra. Y no la decisión de ir por un camino que sea de tus propias interrogantes respecto a lo que se puede hacer o no se puede hacer. Sí, más bien, o sea, lo que yo quería más bien decir era que, o sea, los resultados están ahí, incluso antes de que yo los No todos, pues, no todos los resultados encuentro, están los ahí. descubro. ¿Cómo? ¿Mandé? No todos los resultados están ahí, justamente. No están todos. O sea, ¿de qué sirve el conocimiento? De una base lo más general posible para poder ver de una manera más certera, más libre, menos sujeta a los procedimientos culturales o los procedimientos prediseñados, aquello con lo cual uno está relacionado para diseñar su propio futuro. Sigues pensando en esta idea de cuál va a ser la oferta. Es como si entraras a un restaurante, o entraras a una tienda, o entraras a un territorio, un terreno en el que quieres ver qué pasa ahí. No es entrar a la selva y sentarte a observar qué ocurre en ella, no. Quieres saber qué hacen las gentes que viven en la selva, cómo se comportan, a ver si te gustaría vivir en la selva o no. Eso es lo que yo desprendo de tu observación. Sigue siendo pasiva. O sea, parece corresponder más al caso de quien quiere estudiar según le digan. Oh, Pues a eso suena. sí, a lo mejor no me sé No, expresar. yo creo que te explicaste muy bien. O sea, diríamos que tú mismo te sumergiste en un pozo de objetos en el cual, pues, a ver cuál me convence más, ¿no? Es como si metieras la mano en un lugar donde está lleno de papelitos al azar, sacas uno y dices, me salió el 4. Pues es que también es complicado por la situación de primero pensar que cuál de las dos es más natural. Y en ese sentido, ¿Natural? más natural. Digo, al ¿A qué final, te refieres con natural? sí, algo como que, por ejemplo, ¿qué es lo primero en lo que uno piensa? Si en una de estas ambas partes. Y entonces, ¿es ir en contra o aceptar? Y Bueno, no, ya, confunde. lo que acabas de decir también permite analizar qué es lo primero que uno piensa. ¿Cuál sería el origen de lo que primero uno piensa? ¿Por qué pensaría uno de esta manera y no de otra? Podría ser que tu pensamiento estuviera condicionado por ciertas decisiones educativas, selectivas, y tú no tuvieras todavía la capacidad de decidir por tu cuenta. Me parece que mucho responde a esa segunda opción, más que yo quiero ver qué hay y voy a descubrirlo por mi cuenta, ¿no? Con mayor autonomía, a eso me refiero. No estaría reflejando más que una capacidad para ser adiestrado según esté diseñado cada rumbo. Si te gusta ese tipo de adiestramiento, lo adoptas. Si no te gusta, cambias de rumbo. Pero qué es lo que te gusta o no te gusta, no lo sabes bien. O sea, toda esa parte que te hace seleccionar, no es todavía clara. Es decir, estás más expuesto a lo que se defina externamente y no a lo que definas tú. Es al menos la percepción que deja considerar tus respuestas. Piénsalo, a lo mejor después puedes cambiar de perspectiva y decir otra, reflexionar, pero reflexionalo por el momento a ver si corresponde o no con lo que tú podrías responder. ¿Okay? Sí. Alan Mora. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. ¿Qué nos vas a cantar? No, nada en esta ocasión. Pues de los elementos que plantearon,
yo me decanto por la polifonía, por el hecho de que, a mi parecer, siento que puede que llegues a tener más posibilidades de exploración dentro de la polifonía, ya que no me parece que esté dividido el ritmo de la polifonía, ¿no? Porque claro está, como habíamos hablado en otras clases, que todo sonido tiene ya incluido un cierto ritmo. ¿M? Em, y además, ¿Cómo? por ejemplo, ¿Cómo que todo sonido, basta. cómo que todo sonido tiene ya incluido un cierto ritmo? ¿Quién dijo eso? em, no, creo que era pulso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, Ay, de los hertz, de los ciclos sobre segundo, la, no sé, ya un La 440 tiene incluido un pulso de 440 no, hertz. no, no. No, lo que yo estoy diciendo es que es indisociable una, cualquier sonido de su contenido rítmico. El sonido está constituido por, si lo analizamos de acuerdo con la acústica, por frecuencia, que es su altura, por amplitud, que es su intensidad, y por un contenido armónico, que es una mezcla de distintas dosis de frecuencia y de amplitud. Y ese sonido, esos tres elementos del sonido, están a su vez relacionados con, eh, con una base de ritmo que comprende el pulso, que es el punto en el cual inicia, y que tenemos que considerar que ese punto de inicio mantiene o no durando el evento, que ese tiempo en el cual se mantiene durante el evento tiene a su vez una evolución de amplitud. Estamos viendo ya que hay una frecuencia, ese pulso se da a una cierta frecuencia, es un pulso que ocurre y que va a durar X, esa es su frecuencia, un pulso, que va a tener una amplitud, que es la evolución que tiene la intensidad a lo largo de su evolución del pulso, y que tiene por otra parte un contenido armónico, que son las microduraciones, las microfrecuencias que se percibirían a veces como pulso, como micropulsos, o microduraciones, o que si fueran muy rápidas, podrían ser percibidas como sonido, no serían tan rápidas. Bueno, entonces son esos 6 componentes, lo que he explicado hasta ahora, que constituyen el macrotimbre. Eso es lo que hay, aparte de otros elementos, que puede ser el espacio en 3 dimensiones, o sea, la altura en la que se ocurre el sonido, la profundidad en la que se encuentra y la lateralidad de que les está a nuestra izquierda, a nuestra derecha. ¿No? Entonces tenemos ahí 9 elementos distintos. Entonces, tu decisión de optar por la polifonía, no entiendo todavía cuál es la base, digamos. Em, bueno, mi base, justo en este rato lo había estado pensando y de momento sería solo por cuestión de gusto personal, podría decir, porque em, claro está que, como habíamos estado platicando hace rato, ya hay un estudio, bueno, varios estudios en diversas culturas alrededor del mundo sobre la polirritmia o monodimia, donde desarrollan estos conceptos a una gran complejidad, pero a gusto personal, pues me resulta más interesante explorar las posibilidades de una polifonía que tal vez solo quedarme con la parte del ritmo, porque como decía, para mí no es que ya en la polifonía no exista un polirritmo, ¿no? O sea, puede haber varias voces y cada una llevar su propio ritmo. Pero el ritmo no estaría excluyendo que el ritmo tenga altura. Lo que oímos, cualquier cosa que oigamos, si yo hago esto, ¿qué es lo que oyeron ahí? Así, esto. ¿Qué es lo que oyes? Un golpe, ¿no? Una transiente rápida. ¿Ok? Un pulso. ¿Qué más?
se escucha también la resonancia en el cuarto en el que está. Los datos de esto mismo, ¿cuáles son? Tiene una duración, mm, una altura, Tiene un ataque, una duración, un decay también, una caída. decay, que es de decay, agringados. No, Bueno, se puede hablar todavía en caída. español, todavía se puede hablar en español o en náhuatl, pero eso ya de hablar en Estados Unidos, en sajón para explicar algo, es una pérdida de referencias, ¿no? Entonces acabas de decir que el sonido tiene a su vez, o sea, que ese pulso que tiene un ataque no tiene suficiente duración como para que nos percatamos de sus microduraciones. No las tiene, a lo mejor en la resonancia, pero esa resonancia es externa a este Sí, al suceso, ¿no? informador. Pero tiene también una altura. Esa altura comparte la evolución de la intensidad y tiene un color que podemos identificar como la característica, ¿no? Característica que nos puede decir, bueno, pues es un sonido hecho por una percusión, por una cierto espacio que se forma ahí, hay una caja de resonancia y está hecho con las manos. O sea, son los datos que podemos tener y se hacen en un espacio cerrado, como acabas de decir. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que yo cante ¡Ah! Bueno, podría decir que tal vez porque la altura es más fácilmente perceptible, ¿no? Pero no tenía altura esto? ¿Se oyó Ahora la sí se escucha. diferencia? Sí, ahora sí. Entonces, a ver, Alan Mora, estabas hablando. A ver, Alan. Bueno, entonces en ese caso, o sea, partiendo de que también un sonido percutido pudiera tener distinta altura, pues tal vez tampoco podríamos hablar puramente de una polirritmia, ¿no? Únicamente dado que pudiera haber distintos sonidos con diferentes alturas. Sí, bueno, o sea, lo que ocurre en todo esto es que en una distinción mucho más amplia, tienes razón, tenemos que hablar de que hay una polimacrotimbria, ¿no? O sea, combinamos varios macrotimbres o nos enfocamos a uno solo. ¿Qué es lo que intenta hacer esta noción de macrotimbre? Concentrar en una sola información el mayor número de datos posibles que hagan de esta información un objeto interesante en sí mismo, un objeto autónomo al que no necesitamos acompañarlo de un acorde ni de unos ritmos externos, sino que dentro de la misma materia de la música ocurran estas articulaciones, por ejemplo. Y ocurran, si se quiere, varias voces al mismo tiempo, si se quiere, varios ritmos al mismo tiempo. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, un ritmo con el arco y al mismo tiempo hacer un ritmo con los dedos sobre las cuerdas, si son independientes unos de otros, ¿no? Y puedo hacer varias voces haciendo esto al mismo tiempo. Luego, entonces no hay necesariamente una exclusividad, ¿no? Para crear polifonía. Es decir, esta polifonía no estaría funcionando como el modelo de que son varias voces y nos abstraemos de la existencia del ritmo dentro de esas voces. No. Ajá, justo era lo que acabo de mencionar, justo era lo que quería plantear yo, de que en la polifonía no podías separar el hecho de que cada voz tiene un ritmo propio. Por eso, a la parte de solo quedarte explorando tal vez en la polirritmia, me parecería, como observación personal, pues tal vez solo perderte de los otros elementos que también pudieras explorar al mismo tiempo de ritmos múltiples. Bien.
más? O sea, ¿cuál sería entonces tu opción? ¿Tu opción de explorar la polifonía, podríamos reconsiderarla? ¿Podrías reconsiderarla? ¿O cómo verías esa Am, perspectiva? de reconsideración, tal vez sería por el hecho de que solo pedagógicamente tal vez debiera eh, comenzar explorando una monodimia, ¿no? Por ejemplo. O sea, hasta el hecho de que yo diga, ok, tal vez ya soy capaz ahora de poder ir agregando más elementos. Y no por el hecho de que considere que la música es mejor mientras más cosas le pongas, ¿no? Porque, pues, claro está que a veces menos es más, sino solo por el hecho pedagógico de la exploración, ¿no? De ir tú paso a paso. Ujú. Eso me parece bastante sensato. Es decir, que hay un proceso de adquisición del conocimiento que se puede, digamos, puedes proceder mejor analizando lo singular para después generalizarlo, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Alan. Eh, Sí, Julio, ¿podría participar? sí, claro, sí, pues de eso se trata. ¿Me escucho bien? Perfectamente, como Caruso. Perfecto. Bueno, pues un poco retomando un poco lo de Alan y contestando a la pregunta inicial, creo que la posición en donde yo me pondría en este momento, la opción que escogería sería la monodia, eh, ya que me llama profundamente la atención la manera en cómo, bueno, que al principio lo empezabas explicando, el, las flautas o los sonidos, los cantos tibetanos, tienen una gran exploración tímbrica con un solo sonido, en un solo canto, algo que me gustaría explorar, al menos en este particular momento de mi formación, es el cómo puedo explorar y exprimir lo más posible una sola voz, tanto desde mi exploración, mi experiencia conmigo mismo, y a la vez como tener un oído interno para imaginar los sonidos de algún otro instrumento, posiblemente, y sacar o exprimir la mayor cantidad de elementos de riquezas a esa particular voz. También porque eh, desde mi perspectiva, creo que la monodia es sumamente íntima. Algo que me gusta ¿cómo llamarlo? De la capacidad de la voz es que pueden surgir aspectos humanos como un sollozo, un grito, no por hacerlo de manera manipulable, ¿no? Sino simplemente creo que llega directamente a la emoción. Entonces, creo que la monodia podría ser una herramienta fructífera en ese proceso, ¿no? Llegar como una emoción, como tocando fibras, no sé si me doy a entender. Bueno, quizás vas un poco en la misma dirección de Alan Mora, que está hablando del aspecto pedagógico, pero no solamente eso, sino que podrías enfatizar mejor los aspectos emotivos o afectivos a través de una sola voz. Al menos podrías verificar más la eficacia, digamos, de esa búsqueda que si emprendes una búsqueda con varias voces al mismo tiempo, Sí, exacto. ¿no? O sea, va un poco por el mismo rumbo, aunque con distinta intención. O sea, lo que quieres es hacer, entregar la posibilidad o darte la posibilidad de recurrir a una sola voz. Tú dices monodia y efectivamente se dice monodia, yo digo monodía, así como dice polifonía o melodía, ¿no? Pero se puede de ambas maneras, creo. Pero sí, una sola voz queda más al descubierto y se puede mostrar más digamos, la eficacia, ¿no? Al no estar combinada con otras. Sin embargo, esa combinación con otras voces también nos puede dar resultados que incidan en la intención, Ujú. en la intención, dice la música europea, expresiva. Yo diría expresión de afectos, o expresión de emociones. Sí, sí, y creo que también el hecho de escoger la monodia ayuda, o al menos en mi caso, y en el de Alan probablemente, en
asumirnos en una posición un poco más desnuda, porque a veces creo que la polifonía lo que puede ocasionar, al menos en este proceso inicial, es quizá arroparte, ¿no? Demasiado de voces y no te desnudas tanto, no estás tan al abismo quizá por estar tan cubierto de otras voces y pensar, bueno, aquí ya está. Un poco también sería por eso el camino que escogería y también por la manera en como con una sola voz se puede, igual que creo que con la monorritmia, con lo que mencionaban hace rato de la música hindú, una evolución constante de ese ritmo a punto se, ¿cómo es la palabra? Bueno, se me fue la palabra, a llevarlos a su máxima expresión, a esos elementos rítmicos. Y bueno, sería esa mi posición en este momento. Ya. Ya toda esta cosa de la vestimenta y el desnudo suena un poco también a lo que hizo la iglesia, ¿no? Con la polifonía. Se volvieron más conservadores todavía, ¿no? Pero no hay que olvidar que esa parte del desnudo es donde está el canto gregoriano. El canto gregoriano en realidad son transformaciones de altura, básicamente de altura, la escritura del gregoriano. Tiene algunos elementos rítmicos, pero apenas distinguibles, más es un fluido sin demasiado énfasis en la duración, y sin embargo ese énfasis que tienen en los cambios de altura es el que le permite, digamos, es el vector de enriquecimiento o empobrecimiento de la materia, ¿no? Mientras que si a ese mismo canto gregoriano le añadimos otros vectores, como podría ser el color, tiene el canto gregoriano el color de la voz, pero no tiene énfasis particular en, digamos, en esos elementos. El énfasis está puesto sobre todo en la altura, ¿no? Entiendo lo que dices, pero yo iría a esta idea de la monodía a través de su expansión en el conjunto más amplio de componentes que permitiera explorar qué es lo que se puede hacer con una sola voz, ¿no? De los materiales que ya he explicado, tendríamos esos 9, que serían los de ritmo, sonido y espacio, pero podríamos agregar otros que ya he abordado en clases anteriores, como serían todos los componentes de riqueza de la composición del espectro, o riqueza del espectro rítmico, o riqueza de la composición del espectro sonoro, ¿no? También puede haber una riqueza de la composición del espectro espacial. Bueno, falta, está Adelina o Misty. Sí, pues bueno, lo que estoy pensando, de acuerdo a las respuestas de todos hasta ahora, es que, ¿por qué no quizá hacer el proceso inverso? O sea, uno crea desde, pues sí, realmente siempre uno crea desde lo que te gusta, lo que te imaginas, lo que se te antoja, o no sé. Es una cosa siempre muy personal. Y no sé si, en mi caso, bueno, no, yo no quisiera tener como el catálogo de, a ver, hay monodia, hay polirritmo, hay así, ¿no? Entonces decir, pues voy a agarrar monodia con esto. Más bien, yo primero haría lo que quiero hacer, sin pensar si es monodia o si es polirritmo o si es monorritmo, y a lo mejor encaja en alguna de esas, pero no sé más bien cuál sería la intención de clasificar, digamos. Creo que todos hemos escuchado desde que nacimos cosas monódicas, cosas polirrítmicas, cosas monorítmicas, y de alguna manera en algún momento del quehacer creativo, pues va a salir eso. A lo mejor un día necesitas una sola melodía así súper clarita, muy sutil, y hay días en los que te vas a imaginar una cosa enorme, ¿no? Llena de voces. Y
y pues las vas a crear las dos. No sé si yo primero más bien no escogería o no me iría por una línea para decir, a ver, ahorita se me va a ocurrir algo monódico, más bien, sino al revés. Resultaría que lo que se me ocurrió fue monódico, o polifónico, o polirrítmico. Y creo que usaría todas en algún momento. Bueno, yo de las cosas que has dicho, hay una que dice, desde que nacimos hemos estado escuchando músicas de estos tres tipos. Sí, pero también desde que nacimos, la sociedad moderna ha estado escuchando ciertos tipos de música, predominantemente sobre otros, con lo cual nos hace pensar, digamos, la influencia de los medios, incluso la influencia también de la educación, nos hace pensar que hay un solo tipo de música. Yo lo que quiero incitar es independientemente de la selección que cada quien haga del tipo de música que quiere hacer, yo quisiera incitar a considerar que hay muchas más perspectivas para crear una música y que al explorar esas perspectivas distintas es posible que se nos ocurran cosas que no habíamos pensado. O sea, que podríamos integrar formas de pensamiento, formas incluso de imaginar música, de suponer, de soñar música que no habíamos tomado en cuenta y que nos podrían mostrar una perspectiva distinta de la que teníamos respecto de la música misma. Uh-huh. O sea, yo lo que intento en esta clase, y todavía no llego al objetivo de hablar de la voz extensamente, porque quisiera detenerme a advertir cómo la conformación, digamos, de la enseñanza de la música está orientada a ciertos tipos de música, con exclusión de otros tipos. No implica nada más los tipos, los géneros, no. Está implicando los modelos posibles de construcción o de elaboración, de estructuración, de desarrollo, incluso de ensoñación. O sea, si nosotros consideramos, sí, lo que tú estás diciendo es, sí, no estoy lo que estarías diciendo es muy parecido a lo que haría un sastre, ¿no? Me pidieron un traje, pues voy a ver qué tipo de tela hay por aquí, qué tipo de hilo, qué tipo de botones, ¿no? Qué tipo de elementos complementarios podrían ser apropiados, qué tipo de corte, de ojales, de lo que sea. No es eso, es más considerarlo en abstracto, o sea, como una forma de aprendizaje, como un nuevo modo de aprendizaje en relación con la materia misma de la música, independientemente de las tendencias que pueden existir. O sea, yo me puedo identificar con esta o con esta otra tendencia, sí, pero después de todo el discurso, decir, bueno, estas son las tres grandes tendencias que ha habido, digamos, históricamente por las formaciones culturales vinculadas a las razas, si ha habido todo esto, quiere decir que potencialmente todo eso existe, que no es nada más decir, bueno, tú te defines hacia la música asiática, o sea, la música negroide, o hacia la caucásica. ¿Hacia dónde vamos? Desde luego, sí, en la formación de la academia es a la música caucásica. Y de ahí no ha salido la academia. Uh-huh. Bueno, ese es un factor muy importante. Llamar la atención sobre esa distinción. Pero es importante como empresa de enseñanza, de autoaprendizaje, de incitación a explorar algo que no hemos considerado, que quizás no habíamos tomado en cuenta. Si existe todo, ¿por qué no exploro todo? Nada más, o sea, como principio, no quiere decir que me vaya a quedar con todo, ¿no? Es posible que sí, es posible que no, es posible que no me quede con nada y que diga, caramba, si es la música, no quiero saber nada de eso. podría también ser una opción, decir, qué horror, ¿no? Sí. Tantas cosas, prefiero, no, mejor dedicar a la pintura, ¿no? Pero digamos, va en ese sentido, no es en el sentido de pensar caprichosamente, pues te voy a poner esto y esto otro, como si estuviéramos agarrando un ramo de flores. No es armar ese ramo de flores. Es entender que podemos
confeccionar, digamos, una materia musical suficientemente rica y mucho más autónoma de lo que nos dan los modelos que ya conocemos, que están establecidos. Y que sobre todo el modelo caucásico está, digamos, muestra digamos, su exclusividad, que no es tan vigente como piensan los propios caucásicos, ¿no? El hecho mismo de tener en nuestro continente a un 99 o casi 100% de la población que desconoce cómo es la música de su propio continente, es una llamada de atención respecto a la condición de desecho cultural de todo aquello que no se parece a lo caucásico. Por ahí va mi observación. Ok, sí, Julio. Ok, entonces ya no vas a seguir haciendo, confeccionando ramos de flores, ¿no? Bien. Ok, Delfina.